En el día de hoy estaremos llevando a cabo una breve entrevista en donde conoceremos un poco más acerca de la revisoría fiscal en Colombia. ¿Qué expectativas tienes tú de esta entrevista? Mi expectativa principal es conocer e indagar un poco más sobre la revisoría fiscal en Colombia. Buenas tardes, en la tarde de hoy nos encontramos con... Yair Díaz Figueroa. Bueno, señor Yair, cuéntenos un poco acerca de su profesión como contador público y en qué se desempeña actualmente. Bueno, en este momento soy asesor tributario y desempeño como revisor fiscal y auditor de algunas empresas. Ok, de antemano queremos agradecerle primero que todo por permitirnos este espacio y brindarnos sus conocimientos. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar la entrevista. Ok. ¿Es usted revisor fiscal de alguna entidad aquí en Colombia? Sí, tengo la oportunidad de venir con en el 2003 cumpliendo funciones de revisor fiscal. En este momento pues tengo 7 revisorías fiscales a cargo, de las cuales 5 son por empresas de acciones, donde tenemos el límite que no podemos tener más de 5, y 2 que son 2 entidades sin ánimo de lucro. Okay. ¿Qué tipo de contrato debe tener un revisor fiscal? Bueno, la norma no nos prohíbe a nosotros de que al revisor fiscal se le pueda hacer contrato de trabajo. En la mayoría de los contratos se recomiendan de que se hagan por contrato de prestación de servicio, por aquello de la subordinación. Pero si ustedes se miran la ley 43 de 1990, habla de que la dependencia del contador con su jefe o con su contratante se ve en riesgo la independencia mental. Pero ya Junta Central de Contadores, Consejo Técnico y las normas afines, inclusive la Superintendencia de Sociedades, otorgan de que el revisor fiscal no pierde la independencia mental aún teniendo contrato de trabajo. Conclusión de la pregunta, se puede hacer por contrato de trabajo o por contrato de prestación de servicio. ¿Cuál es la duración de un contrato aquí en Colombia como revisor fiscal? Bueno, recuerden ustedes que en el Código de Comercio, en el artículo 203 al 215, está todo lo de la figura de revisor fiscal. Dentro de ese marco normativo dice que en las sociedades que tienen la obligación de tener revisor fiscal y hay la figura de la junta directiva, el periodo de revisor fiscal será igual al de la junta directiva. Pero no todas las entidades tienen junta directiva, es decir, que aquellas entes, empresas o entidades que tengan obligación de tener revisor fiscal, que no tengan junta directiva, de estar plasmado en los estatutos o por decisión mayoritaria de la Asamblea. ¿Cuál debe ser ese salario que debe tener un revisor fiscal en Colombia? Bueno, ya hoy ese ha sido un trabajo audio que ha hecho el Consejo Técnico de querer establecer unas tarifas, unos honorarios para no solo para la revisoría fiscal, sino todas las funciones de los contadores. Lo que pasa es que tenemos que aterrizarnos a nuestro entorno. No es lo mismo llevar una revisoría fiscal en Sincelejo que llevarla en Barranquilla, llevarla en Medellín o llevarla en Bogotá, por aquello de dinamismo económico. Desafortunadamente nuestro entorno no es un entorno empresarial de dimensión, sino son pequeñas empresas que ni siquiera me atrevería yo a decir que somos pymes, sino micro y pequeñas empresas. Eso lleva consigo de que debemos ser aterrizados al establecer nuestros honorarios. Unos honorarios que pueden estar entre 2 o 3 salarios mínimos, es decir, entre 4 o 5 millones de pesos en una revisión fiscal. Lo que sí va de la mano a la pregunta es lo que sí no podemos hacer es regalar el trabajo y aceptar una revisoría fiscal por 200, 300 mil pesos o 500 mil pesos. Eso ya está mandado a recoger porque las connotaciones e implicaciones que nos toca a nosotros como revisor fiscal, imagino que ustedes en su proceso de formación ya vieron auditoría o aseguramiento, no sé cómo se llame la asignatura, y eso va de la mano con la revisoría fiscal. Y en torno a eso, ambas son una auditoría. Pero si usted ahora que está en este tema de esta asignatura específica, que creo que se llama revisoría fiscal, se ven las funciones que nosotros tenemos que son innumerables. Porque usted se mira el artículo 107 y se va a dar cuenta que hay unas funciones establecidas, pero ahí dice las que demás puede establecer la Asamblea, la ley o los estatutos. Entonces, mire que esto es un tema amplio como para poder saber establecer los honorarios. ¿Y cuáles deben ser esos periodos de pago que debe tener un revisor fiscal? Bueno, el periodo de pago se establece por la costumbre, es que si es por contrato de prestación de servicio, debe ser mensual. Cada mes
eh, serán cancelados honorarios de manera mensual, aunque el contrato es anual. Y en el caso de que, como se da la oportunidad de que sea contrato de trabajo, entonces nos tendremos que ceñir a la periodicidad de pago que tenga la empresa. Porque si vamos por contrato de trabajo como si fuéramos un trabajador de la empresa, si la empresa pues, cancela quincenal, pues será nuestro pago quincenal. Pero si es mensual, pues lógicamente que a nosotros tenemos que cancelar mensual. ¿Y qué documentos le exigen para poder legalizar su pago? Bueno, en Colombia, en la resolución 165 de 2023, si no estoy mal, si no me falla la mente, es la que dice quiénes están obligados a facturar. En el artículo 7 de esa resolución dice quiénes están obligados a facturar electrónicamente. El artículo 8 dice quiénes no están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, si yo pongo un ejemplo que yo no soy responsable de IVA, me voy al artículo 8 y dice que los no responsables de IVA no están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, yo como revisor fiscal podría ser no responsable de IVA, entonces no estaría obligado a facturar electrónicamente. Lo que yo tendría que hacer es una relación, un aviso de cobro al contratante, y ellos deberán hacer el documento de soporte, los no obligados a facturar electrónicamente. Pero si yo estoy como revisor fiscal obligado a facturar, lo que debo emitir es una factura electrónica. A continuación, mi compañera le va a seguir realizando las preguntas. Seguidamente, ¿qué órgano lo elige? Bueno, es el máximo órgano. ¿Quién es el máximo órgano? La Asamblea General o Junta de Socios. Es la única que tiene la facultad de elegir al revisor fiscal, y esa función es indelegable. Es decir, no se la puede delegar ni a Junta Directiva ni a nadie. ¿Cuáles son las funciones que debe tener un revisor fiscal? Bueno, en una de las preguntas anteriores me adelanté un poquito, entonces no sabía que había esa pregunta. Allá en el artículo 207 del Código de Comercio están plasmadas las funciones que debe cumplir el revisor fiscal. Entiendo que son 10 numerales en ese 207, pero si usted lo analiza, de toda esa connotación de funciones que tenemos, están plasmadas en ese artículo, dice que todas las que puedan establecer la ley, los estatutos o demás temas afines. Ahí está uno novedoso, que es el tema de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, que ya nos las asignaron a nosotros junto con el tema del oficial de cumplimiento en el tema de aseguramiento. ¿Cuáles son los informes que debe presentar un revisor fiscal? Bueno, el revisor fiscal debe presentar diversos informes. ¿Informes a quién? A las supersociedades, informes a la superfinanciera, supersalud, supertransporte, dependiendo de qué, del ente regulatorio que tenga el objeto social de la empresa. Si estamos al frente de una empresa de transporte, pues tenemos que entregar unos informes a la supertransporte. Si estamos en el sector de salud, entonces, o sea, dependiendo del entorno donde estemos, tenemos una superintendencia a la cual debemos presentarle informes de acuerdo a la periodicidad que ellos digan. Aparte de ello, debemos presentar informes posiblemente a la Dirección de Impuestos y Ciudadanos Nacionales, podemos posiblemente presentar el informe a las administraciones territoriales con el tema de industria y comercio, Nacional y Sevena, pero por ley y estatutos debemos nosotros presentar un dictamen a la Asamblea. Entonces, todos los años que se reúna la Asamblea, que debe hacerlo de manera ordinaria y por ley, en ese momento allá presentan el informe de gestión, presentan los estados financieros y se presenta el dictamen de resolución. ¿Qué es el dictamen para el revisor fiscal? Pues es aquella connotación de todo el trabajo que hace, y entonces manifiestan a la asamblea cómo fue su trabajo, cuáles fueron los elementos que tuvo en cuenta, cuáles fueron los hallazgos, y dentro de todo eso, connotación, bajo qué normas se hizo la auditoría, si revisó que se un cumplimiento normativo de seguridad social, de derecho de autor, todas estas normativas que nos pide a nosotros la estructura de ese dictamen, y nosotros podríamos presentar uno de 4 eventos. Un dictamen que es limpio, un dictamen que pueda tener una salvedad, un dictamen que sea adverso o un dictamen que sea negativo. Esas son las posibilidades, pero nos toca presentar sí o sí un dictamen así. ¿Utiliza papeles de trabajo? Si nosotros miramos cuando estamos en el ejercicio de la revisoría fiscal, por ley 4390 y Código de Comercio nos establece que nosotros debemos llevar papeles de trabajo en debida forma, y debemos tener la custodia y salvaguarda de esos documentos que son de propiedad del revisor fiscal y custodia y responsabilidad de él. Él debe velar por la confidencialidad
de la única forma que el revisor fiscal, ustedes cuando tienen el ejercicio de la profesión, deben hallar los pilares del código de ética, dice que la confidencialidad, pues yo no puedo compartir información de un cliente, mucho menos de los hallazgos y hechos que yo haya encontrado en el desarrollo de la revisoría fiscal, so pena de que tenga una decisión judicial que me haga poner a la luz del quien lo exija esa información contenida en los papeles de trabajo. ¿Cómo se deben ser los informes del revisor fiscal? ¿Limpias, con salvedad, desfavorable o adversa? Bueno, entonces también me adelanté ahí un poquito en la pregunta anterior, cuando dije, pues preguntaron de las características del dictamen. Entonces, ese dictamen nosotros lo podemos presentar en 4 eventos. Un dictamen limpio. ¿Cuándo presentamos un dictamen limpio? Pues cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, aplicamos las normas de auditoría, aplicamos las NIA, dependiendo si aplicamos NIA o NAGA, porque hay entidades hoy existen las NAGA y existen las NIA. Las NAGA es para parte del grupo 2 y todas las del grupo 3, y obligatoriamente NIA para el grupo 1 y un poquito del grupo 2. Entonces, si yo estoy haciendo mi trabajo en una entidad del grupo 1, pues lógicamente yo voy a aplicar normas internacionales de auditoría y eso debo dejarlo plasmado en mi dictamen. Y si todas las verificaciones, constataciones que yo hice en el desarrollo de la revisoría fiscal se someten a las normas de auditoría y a los marcos técnicos normativos contables y a la realidad económica, ¿qué más me queda a mí como revisor fiscal? Presentar un dictamen limpio. Cuando digo, ¿por qué limpio? Porque todo está de acuerdo a la realidad. Pero también puede pasar de que hago mis hallazgos, hago mi ejercicio, hago mis funciones, pero detecto un hallazgo o una pequeña irregularidad o un tema puntual que llama la atención y que al momento de presentar el informe no ha sido resuelto. Entonces presentamos un dictamen con una salvedad o con una salvedad. Quiere decir que todo está bien con excepción con una salvedad. Quiere decir que todo está bien con excepción a cierta cosa, ¿cierto? Hay otro que es adverso. Que es adverso porque llegamos, aceptamos el cargo, somos el revisor fiscal y comenzamos a cumplir, a desarrollar la función. Vamos a revisar caja, no hay control de caja, no hay saldo de caja, vamos a revisar banco, no hay extracto, eso consignan en la cuenta del gerente, consignan en la cuenta del mensajero, las cuentas por cobrar no se sabe cuáles son los títulos que amparan esas deudas, etcétera, etcétera. En conclusión, no hay bases razonables para nosotros decir cómo está la esencia de dónde salieron las cifras que están en los estados financieros. Por ende, entonces ahí lo que hacemos es abstenernos ahí lo que damos es una opinión negativa. Y en el otro caso es que aceptamos el encargo, comenzamos a trabajar y nos dicen las bodegas están en Bremen, decir algo. Y cuando vamos a Bremen, las bodegas están por la funcionalidad de la empresa, la operatividad, está en una finca. Pero nosotros nunca podemos entrar porque el señor vigilante nunca le dieron autorización para que el señor revisor fiscal tuviera acceso a la información. Nunca pudimos saber si lo que está pasando allí en los estados financieros que logramos obtener o que ellos están presentando, nosotros nunca pudimos constatar ninguna operación. Por ende, nos abstenemos de dar información. Entonces, no es que yo quiera presentar un dictamen o limpio, con salvedad, negativo o adverso, simplemente es la circunstancia que nos pasa y el encargo. Las recomendaciones que emite el revisor fiscal al representante legal, junta directiva o consejo de administración debe realizarlas de manera verbal o escritas. Pues recuerde que hablamos ahora ratito. En auditoría en la NIA 230, documentos de auditoría, acá en revisoría fiscales, papeles de trabajo, todo tiene que estar documentado. Entonces, si yo voy a hacer una recomendación, una observación o lo que vaya a dar, debo hacerlo de manera escrita y debe quedarme la constancia, porque yo con base en esas recomendaciones que haga mañana pasado puedo presentar unos hechos desastrosos económicamente para la empresa. Entonces yo soy solidario con la información que estoy presentando, porque yo dentro de la función que tengo es salvaguarda de los activos de la empresa. Entonces yo simplemente saco mi as bajo la manga y digo, miren señores, en 5 ocasiones en el año yo les envié esta información al gerente, a la junta directiva y a la asamblea, porque nunca les prestaron atención. Entonces todo tiene que ser por aquí. Bueno, seguido la pregunta, ¿usted ha sido invitado a las reuniones de junta directiva o asamblea general? Por lo regular nos invitan, no a todas, sobre todo a junta directiva, porque es que la junta directiva
exención a través de la emergencia social del tema de las inundaciones. Y ese decreto trajo consigo el impuesto del patrimonio para sociedades, algo que no estaba contemplado en el contexto normal. Entonces nos llamaron a una junta directiva que qué vamos a hacer, cuál es el impacto económico que vamos a tener en las empresas con este impuesto que se comienza a que hay que pagarlo, presentarlo en abril. Entonces, son circunstancias eventuales que tienen que ver con el resorte financiero, el tema tributario, a veces el tema laboral, el tema comercial, que si uno tiene conocimiento, pues entonces lo invitan para acompañamiento. Y en la asamblea, pues lo invitan a uno, porque como uno presenta el dictamen, y como uno es el que está firmando esos estados financieros, entonces de pronto algún socio quiera hacer una pregunta, un interrogante sobre una cifra X, de pronto el contador no tenga la capacidad, o quién mejor podría hacerlo que el revisor fiscal, que fue el que auditó los estados financieros para ese evento. En las empresas que usted asesora, ¿se lleva la contabilidad bajo la normatividad actual? Bueno, recuerde que hoy hay marcos técnicos normativos de carácter internacional, es decir, las NIF. En Colombia se adoptaron las NIF a partir de la ley 1314 de 2009, las cuales comenzaron a entrar realmente en el 2015 y 2016. En Colombia, hasta esa fecha se manejaba el decreto 2649-93, que era el marco conceptual local. Ya ese marco conceptual desaparece. Ya hoy no podemos llevar contabilidades netamente local, sino bajo estándares internacionales. Entonces, las empresas que yo asesoro y en las empresas donde yo desarrollo como revisor fiscal, pues lo que vemos es a cuál de los tres grupos bajo mí están, y entonces según los estándares internacionales y las políticas contables de la empresa, así debemos reconocer, medir, presentar y revelar cada uno de los hechos económicos. ¿Qué estándares internacionales de auditoría utiliza para realizar el ejercicio de revisor fiscal? Bueno, hoy nosotros podemos realizar, dependiendo del grupo de la empresa, NAGA o NIF. Como yo tengo empresas que son del grupo 1, tengo empresas que están aplicando norma internacional, entonces sería incongruente regresarme a NAGA. Entonces yo trato de que todas mis auditorías se hagan bajo estándar internacional, aunque la norma no me lo obligue, pero tampoco me lo prohíbe, que yo vaya un paso hacia adelante. Entonces yo trato de que la auditoría se haga bajo los estándares internacionales, abandonando ya netamente las normas de auditoría generalmente citadas, artículo 7 de la ley 43. En este caso, usted utiliza las NAGAs para realizar sus funciones de revisor fiscal. No, todo lo contrario. Y en las NAGAs aún existen y hay algunas empresas que lo pueden hacer. Pero yo hoy todo mi ejercicio profesional lo hago bajo norma internacional. ¿Qué aplicación de usted al artículo 35 al 37 de la ley 43 de 1990? Ese es el libro 4 de la ley 43 que me habla del código de ética. Nosotros los contadores somos unos privilegiados. Privilegiados en cuanto a que ninguna otra carrera da fe pública, ninguna otra. Algunos me dicen que estás equivocando porque los notarios dan fe pública. Y yo te respondo, sí, da fe pública el notario, mas no todos los abogados. Para poder ser notario tienes que ser abogado y no todos los abogados dan fe pública. Pero mientras tanto nosotros, si tenemos una inscripción, tenemos un título profesional y tenemos una matrícula profesional expedida por la Junta Central de Contadores, somos contadores públicos, titulados vigentes, y por ende damos fe pública. Esa fe pública debe ir acompañada de ¿qué? De la creencia. Por eso es fe pública, porque lo que yo presento en mis informes, de mi trabajo, están amparados de la legalidad, de la integridad, de la objetividad. ¿Y eso está dónde? En ese código de ética, principalmente en el artículo 37, que hay 10 pilares, que son los que me dicen de la integridad, objetividad, conservancia de la disposición normativa. Todos esos principios son los que nosotros debemos plasmar en nuestro desarrollo, no solo como auditores ni revisores fiscales, sino como contadores. Y aún más, ustedes como futuras contadoras, no solo nos exigen ese código de ética de la ley 4390 que está vigente, sino el código de ética de IFAP. Allá son 5 principios y también están en vigor. Entonces, esos principios se tienen que integrar en nuestro ejercicio profesional.
¿Cuál ha sido su colaboración con las entidades de control en el ejercicio de la revisoría fiscal? Bueno, son de diversas maneras esa colaboración. Primera, cuando estamos presentando a la entidad financiera el cumplimiento de los impuestos, cuando presentamos los informes, cuando nos solicitan información y lo respondemos. Y aparte de eso, nosotros tenemos una responsabilidad como revisor fiscal, que hay algo que se llama operaciones sospechosas. Son aquellas operaciones que se salen del ciclo normal. Esas operaciones nosotros las tenemos que poner en conocimiento de las entidades de control. Ejemplo, viene una empresa a comprar a la entidad donde nosotros estamos ejerciendo como revisor fiscal, y la empresa se constituyó hace 2 meses por 3 millones de pesos y nos está haciendo una compra de 500 millones de pesos hoy. Como que si tiene un capital de 2 millones de pesos hace 3 meses, hoy me están haciendo una compra de 500 millones de pesos. ¿No será que se está utilizando como un tema de blanqueo de capitales, lo que conocemos como lavado de activos? Entonces, en eso consiste la colaboración nuestra como revisores fiscales ante las autoridades competentes. Bueno, por última pregunta, ¿cuál debe ser la responsabilidad de usted como revisor fiscal? Bueno, creo que todas estas preguntas que me han hecho las he tratado de ir llevándolo en la respuesta a cada uno. Nosotros debemos ser íntegros, objetivos y sobre todo aplicar ese código de ética. Si nosotros hacemos todas las operaciones nuestras, todos nuestros encargos bajo el código de ética, pues lógicamente que nuestro trabajo va a ser transparente, va a haber credibilidad y cumplimos con todas las disposiciones. Okay. Usted como contador público y como revisor fiscal, ¿qué consejo nos brinda a nosotras que estamos ya en esa etapa final de la carrera, al momento de salir a enfrentar los nuevos retos que tiene la contabilidad? Bueno, Cuando tú dices que esa etapa final, entiendo como una etapa inicial, no es inicial, final en la parte académica, que convenciste al sistema de que superaste el 3 o el 3.5, el 4, la nota mínima, ¿cierto? Eso es muy sencillo, se lo coloco yo como que cuando yo veo unos patines muy hermosos, o veo una bicicleta muy bonita, o veo una bicicleta muy bonita, o veo un carro muy bonito, yo digo, yo quiero tener mi carro, ¿cierto? O quiero tener mi bicicleta, mi primera bicicleta. ¿Y cuando la tengo, qué hago con ella? Si no conozco qué es equilibrio, no sé cómo se pedalea, nunca me he montado en eso, pues lo más lógico es que si yo trate de imitar lo que yo he visto en otras personas, ¿qué podría pasar? Ahí hay un riesgo inminente y seguro que me voy a caer y me voy a golpear, ¿cierto? Así es esto. Entonces, yo debo prepararme para todo. Si voy a hacer una competencia, yo debo prepararme para tener un poquito de resistencia. Si yo voy a hacer dieta, yo debo prepararme bien cómo voy a hacer la dieta para que la menos cantidad de alimentos la cual me vaya a ingerir yo hagan el cumplimiento de lo que necesitan. Todo esto para responder de que ustedes se van a enfrentar al medio con unas incidencias bastante considerables. Esto no es lo que dijo Lucas Paciolo allá en el 1492, que la contabilidad se basaba en una partida doble, que había una cifra, un débito y un crédito. ¿No? Ya eso está mandado a recoger y hace mucho rato. Eso se llama teneduría de libro y ustedes están estudiando algo profesional que no es la teneduría de libro. Pero ustedes van mucho más allá del tema de asesoría, ¿cierto? Asesorar a las empresas, asesorar al contribuyente, buscar de una manera cómo el contribuyente se puede beneficiar en pagar menos impuestos, pero no con evasión, sino con herramientas que la misma ley me dé para yo hacerme beneficiarme de unas excepciones, por decir algo. Entonces, todo esto lleva a dónde? ¿Cuál es la conclusión? De que yo debo comenzar a leer, a comprender, pero esto debe ser un hábito. Un hábito no es que yo ahora lo que está de moda ahora que es salir corriendo como loco, entonces todo correr, no. Es que yo debo de hábito de que de 3 a 5 de la tarde me voy para el gimnasio, mi cerebro me pide que de 3 a 5 el gimnasio. Así mismo mi cerebro debe pedirme que son 2 horas de estudio, 3 horas de estudio, y todos los días debo diseñar mis horas de estudio. ¿Para qué? Porque yo debo estar actualizado, permanentemente actualizado. No me debo disponer de que yo creo que sé las cosas. Siempre debo ser incisivo en las cosas. Y sobre todo en algo que nosotros estamos estudiando, que es la parte tributaria, que es muy cambiante. Entonces, esa es mi invitación. Ya a crear los grupos de estudio, a solidificarlos y a que nuestro cerebro nos diga, hoy no tengo sueño, falta el estudio. ¿Sí? bueno, señor Jair,
queremos agradecerle primero que todo por brindarnos un poco de su conocimiento a través de su trayectoria como contador público y como revisor fiscal. Yo te lo gusto. Que tenga una feliz tarde. Gracias.